Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Le doy gracias a Dios que me ha permitido una vez más estar aquí en su casa, que es una casa de oración, va, y más que nada que me haya puesto a dar su mensaje, va. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿va? O sea, Dios ya nos dio la vida, ¿va? Ahora lo que nos falta es conservarla y acercarnos más a Él, ¿va? En esta hora vamos a orar para poder dar inicio a su mensaje, ¿va? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Padre mío, te damos gracias por permitirnos estar una vez en tu casa, que es una casa de oración. En esta hora, Señor, me voy a dar tu mensaje, Padre mío. Te pido que tú seas que me dé palabras, Padre mío, y que tú me dirijas en esta hora, Señor. En esta hora me pongo a tus manos, al igual que a mis hermanos, que también ellos reciban tu palabra, Señor, y que los hagas entender de tu palabra, Señor. Amén. Amén. Si usted se puede sentar, hermanos. En esta hora, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios, los efectos que son de los hijos de Dios, ¿va? O los beneficios, se puede decir, el ser hijo de Dios. Pero también podemos ver que para poder recibir los beneficios de Dios y los efectos y la vida eterna, ¿va? Tenemos que, ahora sí, creer en Él, tener fe y ponernos en oración y que Él sea un guía para nosotros. Dice su palabra de Dios Vamos a hablar primeramente de la fe, que es parte de Dios, ¿va? Que tenemos que tener fe en Dios y creer más que nada para poder ser sus hijos. Si pueden abrir las Sagradas Escrituras en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 45. Cuando lo hayan encontrado, pueden decir un amén. Aquí podemos ver, de acuerdo a la fe, podemos ver que Elías oró para que lloviera, ¿va? Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en la tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube y ahora mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y diciendo para que la lluvia no te ataje. Aconteció que estando en esto los cielos oscurecieron con nubes y vientos y nubes y una gran lluvia, y subió acá y vino a Jesús. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que la perseverancia en la oración. Muchas de las veces queremos que Dios nos conteste en ese momento, ¿va? Nos desesperamos, o si pasa el tiempo y decimos, ya el Señor no me contestó, ¿va? Por eso es que debemos ser perseverantes
en la oración. Así como Elías oró, no una vez, sino varias veces, ¿va? Pero él tenía fe en lo que estaba haciendo, que mandó a Acab a ver si veía que iba a llover. Y él subió una vez y le dijo, no veo nada. Y él regresó y dijo, vuelve a subir. Y fueron 7 veces que subió, ¿va? Pero aún así Elías se sentía confiado y tuvo la suficiente confianza en Dios que iba a llover y llovió, ¿va? Por eso nosotros los hijos de Dios, para poder ser hijos de Dios, tenemos que tener fe, creer, tener perseverancia, ¿va? Así como Primera de Juan nos habla, si pueden buscar Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1 al 5. En este mensaje vamos a hablar de la fe, perseverancia, oración y creer en el Señor Jesucristo, que son las principales cosas que debemos de tener los cristianos, ¿va? Para poder tener un lugar en el cielo y tener la vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en Jesús que cree en Jesús, ese Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Va aquí viendo, dice la Biblia. Todo el que cree en Jesús es hijo de Dios. Y en esto conocemos a los que amamos a Dios, a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice la palabra de Dios que en eso nos conocemos a los que amamos a Dios y guardamos los mandamientos, ¿verdad? Pues ese es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que todos los hijos de Dios, y conocemos a Dios, podemos vencer al mundo. Pero debemos de tener, todos los que somos hijos de Dios, ¿verdad?, debemos de tener fe. Y de esa manera podemos vencer al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que es Hijo de Dios. O sea, nosotros, los hijos de Dios, podemos vencer al mundo, ¿va? Ahora vamos a ver los efectos de ser hijos de Dios. Pero para tener los efectos y sentir a Dios, ¿va?, tenemos que tener fe, creer en Dios y tener confianza en Dios. Si pueden buscar Juan capítulo 3, versículo 1 al 12. Cuando lo hagan allá, si pueden decir una mano. Juan capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Todos los que somos llamados hijos de Dios somos los que conocemos a Dios. Mas no, los que no le conocen, pues no son hijos de Él, ¿verdad? Porque por lo mismo de que no lo conocen. En el versículo 2 vemos, dice: amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Dice la palabra de Dios, los hijos de Dios seremos manifestados a semejanza de Él. Todos los que creemos en Dios, seremos purificados, ¿verdad? En el versículo 4 nos dice, todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción. Todo aquel que comete el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el 5 vemos, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿verdad? Todo aquel que permanece en Él no peca, pero todo aquel que no le ha visto, no le ha conocido. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí vemos cómo Dios nuestro Señor va, por medio de la crucifixión, Él venció el pecado, nos libró del mal, nos dio vida eterna, ¿va? Por eso vemos que todos sabemos que por medio de la crucifixión, nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, fue la crucifixión. En el versículo 7 dice, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como el justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca. Desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del demonio. En Cristo somos más que vencedores, hermanos, porque para eso apareció Dios nuestro Señor, ¿verdad? Que venció el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todos los que somos hijos de Dios no practicamos el pecado, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todos los que nacimos de Dios, ¿verdad? No pecamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice, los que amamos a nuestros hermanos no infringimos la ley, ¿verdad? Pero los que aborrecen a nuestros hermanos infringimos la ley. Porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios debemos de amarnos unos a los otros, ¿verdad? Y los que no amamos a nuestros hermanos no podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere eso. No quiere eso. Dios quiere que nos veamos unos con otros, ¿verdad? Como hermanos. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos unos a otros, hermanos, unos a otros. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos unos a otros. Esto es la palabra de Dios que nos dice, ¿verdad? Que como cristianos Dios nos ha enseñado a amarnos unos con otros para poder ser perdonados por Dios. Aquí en esto que leímos, hermanos, podemos ver que los efectos de Dios, de los hijos de Dios, es que nos hace llamar hijos de Dios, ¿va? Somos hijos de Dios, es una. Y la otra, que seremos transformados a semejanza de Él. Es la segunda. Todos los que creemos en Dios seremos purificados también. Y dice la palabra de Dios que
que todos que sabemos que por medio de la crucifixión para el perdón de nuestros pecados. O sea que Dios dio a su Hijo para, porque estábamos muertos en pecado. O sea, Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados. Como que ahora vemos con mucha sed. Yo creo los nervios. Pero dice la palabra de Dios. Hay una cosa que nos dice la palabra de Dios. Cuando nos pongan a hacer algo, ya sea dar el mensaje o algo de la iglesia, nunca debemos decir no, va. Porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y uno como cristiano debemos de sentirnos confiados y estar preparados para toda buena obra, va, Cristo Jesús. Todos sabemos, ¿verdad?, que todo sacrificio tiene sus recompensas. Y todos vamos a recibir un lugar en el cielo a todos los que le servimos a Dios. Si podemos ver las palabras de Dios en San Juan 1, capítulo 1, versículo 6. San Juan 1:12. Las ventajas de ser cristiano. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Todos los que le recibimos a Dios nuestro Señor, ¿qué es lo que nos da potestad de ser? Hijos de Dios, ¿verdad? Esa es una ventaja de los cristianos, que somos hijos de Dios, ¿verdad? San Juan 6, capítulo 6, podemos ver, si lo buscan, 6:47. Es otra ventaja de ser cristianos, ¿va? Dice en San Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué vamos a tener los que creemos en Dios nuestro Señor? Vida eterna, ¿va? Tendremos vida eterna. Es otro beneficio que no cualquiera, ¿va? Porque los que andan en el mundo creen en el mundo y nosotros creemos en Dios, y es lo que vamos a obtener de Dios, la vida eterna. Si podemos buscar San Juan 15:5, San Juan 15:15, es otro beneficio que Dios nos va a dar a todos los que somos hijos de Él y que le servimos, ¿verdad?, y que le conocemos. Dice, dice en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la ha dado a conocer. Aquí vemos también, ¿verdad?, que Dios nos va a llamar seremos como amigos para Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es otro beneficio de Dios para todos los que somos sus hijos. Entonces vemos que ya somos hijos de Dios, tendremos vida eterna y seremos como amigos para Dios nuestro Señor, ¿verdad? Si podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 1, 8:1, Romanos capítulo 8, 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos que no habrá ninguna condenación, va, para todos los que somos hijos de Dios y para los que estamos en Cristo Jesús, va. Es otra ventaja para nosotros. Pero mi pregunta a veces es,
¿Qué podemos hacer para tener las ventajas de Dios? Digo, las ventajas de ser hijos de Dios, esa es mi pregunta a veces, digo yo, o para poder llegar a ser hijos de Dios, porque son muchas cosas, ¿verdad? Porque no nomás decir yo soy hijo de Dios, porque antes que nada tenemos que tener fe, creer y orar, ¿va? Para tener todas estas ventajas de Dios nuestro Señor. Y más que nada para que Dios nos dé discernimiento espiritual y para poder merecernos esto, ¿va? Yo me acuerdo en una ocasión que gracias a Dios que vino Ramiro a la iglesia hoy, cuando yo lo conocí, siempre iba a invitar, oye Ramiro, vamos a la iglesia. No, tengo un meeting, yo soy, era el sindicato, ¿va? Y siempre que iba, oye Ramiro, vamos a la iglesia. No, que soy líder. Digo, mira, vamos a la iglesia. Digo, yo sé que tú eres líder y tú conoces todo lo que es, lo que se puede decir albañilería, ¿va? Tú te guías por lo de esos, ¿cómo se le llama? Por leyes. Yo me guío por la palabra de Dios, ¿va? Que es la Santa Biblia. Entonces, yo en este caso, pues yo veía que él hacía, gracias a Dios. Tenía el modo, pero yo tenía más que él. ¿Por qué? Porque yo tenía a Dios en mi corazón. Y le digo, yo no trabajo, pero bendito sea Dios que Dios me ha dado todo. No me ha dejado sin comer y sin trabajar, bendito sea Dios lo que tengo, ¿va? Y ahora le digo a Ramiro, ¿cómo te has sentido ahora que vas a la iglesia? Y dice, no, pues bien. Ahora cuando voy a verlo, veo que tiene la Biblia en la cabeza. O sea, en la cabecera donde está acostado. Digo, ¿cómo te sientes ahora? Dice, no, pues mucho mejor que antes. Pero él antes se guiaba por los estatutos de las leyes, ¿verdad? Del mundo. Ahora él se guía por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora lo que está haciendo es buscar a Dios, ¿va? Y gracias a Dios que todo el tiempo que yo estuve, tardamos algo de tiempo porque varias veces lo invité a venir a la iglesia. Y me decía, luego voy. Y ya después le digo, él mismo me dijo, ¿cuándo vamos a la iglesia? Yo, cuando gustes. Pero a veces vemos la diferencia de vivir en el mundo a vivir en la iglesia, ¿va? Muchas veces el vivir en el mundo se nos hace fácil porque pues tenemos el modo, podemos hacer muchas cosas. Y los que estamos en el camino de Dios, tenemos que tener una vida espiritual y guiarnos por Dios nuestro Señor, ¿verdad? Aunque sabemos que el camino de Dios es difícil, es muy difícil. Pero a lo que voy también de que nunca hay que desesperarnos ante nada, ¿va? Igualmente ahorita digo, Ramiro, no te desesperes, ponte en manos de Dios y verás que Dios te va a curar, digo, vas a ser sano, Dios te va a sacar adelante. Digo, haz lo que yo también tuve un tiempo que yo me desesperaba, pero desde que aprendí a ponerme en manos de Dios, ahora lo que hago es ponerme en manos de Dios, ¿va? Que sea el Señor que me guíe. A eso me refiero, ¿va? Que estamos hablando de algo que tenemos fe. Pero para ponernos en manos de Dios, no nomás de decir, no, si no voy a poner en manos de Dios, sino que hay que tener fe y creer en Dios nuestro Señor. Porque dice también en la palabra de Dios que si decimos, creo en el Señor y a la vez tienes desconfianza, mejor son como las palabras que te entran por aquí y te salen por acá, ¿va? Pero hay que tener fe, creer y ser perseverantes, sabiendo que a veces Dios tarda para contestar, Dios es tardo, pero es seguro, ¿va? Sabemos que Dios va a contestar todas nuestras peticiones. Por eso es que en este mensaje estamos hablando de la fe, la oración, la perseverancia y dejarnos llevar por Dios nuestro Señor.
Podemos ver aquí en el Salmos, capítulo 48, versículo 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Aquí vemos que nosotros vamos a ver a Dios eternamente y vamos a vivir con Dios eternamente, ¿verdad? Si podemos ver, dice, Él nos guiará hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Si lo podemos buscar. Apocalipsis 3, 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aquí veremos que nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida, ¿va? Pero para todos los que somos hijos de Dios. Pero para poder recibir todas estas ventajas de Dios nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Dios nos manda, ¿va? La voluntad de Dios, para podernos ordenar. El 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, si pueden buscarlo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. No sé si a alguien también nos ha pasado que cuando vamos a evangelizar o a ver a algún amigo hablar de la palabra de Dios, cuando no conocen de la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se ríen de uno, se burlan, ¿verdad? Pero por lo mismo, porque dice la palabra de Dios, porque para el hombre natural, la palabra de Dios es una locura, pero el que sabe discernir espiritualmente es un gozo, ¿verdad? Así es que lo que conocemos de la palabra de Dios nos gozamos, pero el que no la conoce, o sea, no puede entender, no sabe lo que es ser hijo de Dios, ¿verdad? Como cuando vamos empezando a asistir a la iglesia por primera vez, no conocemos, no sabemos, pero ya conforme va pasando el tiempo, Dios nos va dando la madurez espiritual. Vamos a ver algunos otros beneficios de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, ¿va? Aquí en la palabra de Dios nos dice que somos nacidos de Dios, somos la fuente de vida nueva para Cristo Jesús, ¿va? Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es lo que les digo, que todos los que somos de Dios, antes de decir algo pensamos, porque muchas las veces pecamos hasta al hablar, ¿verdad? Sin ofender. Decimos cosas que a veces nos duelen, ¿verdad? Pero todos los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. A lo mejor muchas de las veces
Decimos cosas que va sin querer ofendemos, pero es inconscientemente va. Y más para cuando uno no conoce de la palabra de Dios. Si podemos ver en Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y haber vencido al maligno. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es el fundamento de toda autoridad, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios nos enseña, nos capacita para poder ejercerla. O cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? Tenemos un fundamento que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Si buscamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es la gloria eterna hacia nosotros, ¿verdad? Todos los que hacemos la voluntad de Dios, pero vamos a permanecer para siempre con Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, si lo pueden buscar. ¿No? En Primera de Juan 2:17, por favor. Primera Juan 2:17. No, esa ya la llevo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, si lo pueden buscar. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del demonio. ¿Va? Dice la palabra de Dios: el Hijo de Dios, el vencedor sobre el diablo. ¿Va? Que nosotros somos vencedores sobre él. ¿Va? Porque Dios nos ha hecho vencedores. Si pueden buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí es donde le digo a veces que muchas veces la gente no nos entiende, ¿va? A los hijos de Dios. Pero ¿por qué no nos entiende a nosotros? Por lo mismo, de que no conocen a Dios, nunca se han acercado a la iglesia, ¿va? Por eso es que el mundo no nos conoce, porque no nos entiende, no saben lo que es estar con Dios.
Si podemos buscar 1 Juan capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿va? El Espíritu de Dios es poder iluminador, porque en esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, ¿va? Todos los que creemos en Dios y confesamos que ha venido, en eso nos conocemos todos los que somos hijos de Dios, ¿va? Yo quiero compartirles también, hermanos, algo que he estado viendo yo en lo personal, ¿va? De que antes yo, me gustaba dar la palabra, cuando me ponían a dar el mensaje, ¿va? Pues no, muchas de las veces no lo tomaba muy así, en serio. O sea, me gusta la palabra de Dios, pero a lo que voy, muchas de las veces esperamos a que nos pase algo, ¿va? Para poder entender los propósitos que Dios tiene hacia nosotros, ¿va? Porque yo, no sé si supieron, ¿va? De hace 3 años para acá, Dios me ha hecho entender muchas cosas que no hacía, ¿va? La primera fue saber ponerme en manos de Dios y tener fe más que nada en lo que hacía. ¿Por qué? Porque pues Dios nuestro Señor me libró de la muerte. Yo, cuando el doctor me dijo, te vas a morir, vete despidiendo a tu familia, yo sentí bien feo. Pero dije, no, pues el doctor podrá decir que te vas a morir, ¿verdad? Pero la última palabra la tiene Dios. Entonces yo les digo a mis hijos, ¿no estás bien? Pues ya el doctor lo dijo, pues es doctor. Pero todos sabemos que la última palabra la tiene Dios. Y de ahí para acá, pues yo dije, pues le voy a echar más ganas a todo, porque pues si yo estoy así, porque es un propósito para Dios, pero muchas veces no lo entendemos. Entonces ya que pasó el tiempo, fui acercándome más. Dice que algo que nunca hacía, ¿va? Venir a la casa de Dios, ponerme en manos de Dios. Pero agarré una rutina, ya era un compromiso para mí venir a la iglesia a diario, o a veces cada 3 días a ponerme en manos de Dios. Decía, Señor, tengo mucho el deseo de servirte más, porque paso al frente y me pongo bien nervioso, tímido, me faltan palabras, estando aquí ya se me olvidaba, ¿va? Y muchas veces en vez de buscar a Dios, me puse a buscar amigos para poder expresarles mis problemas o lo que yo tenía, porque aparte de mi esposa, va, hay cosas que no me entienden. Y me empecé a buscar amigos en vez de buscar a Dios, ¿va? Pero de para acá, pues bendito sea Dios que Dios me ha dado palabras, me ha ido ahora sí corrigiendo muchas cosas que yo andaba mal. Y tanto que le pedí a Dios, Señor, dame palabras, ayúdame a estar en el púlpito y no, pues quítame la pena que tengo, soy muy tímido, penoso. Aquí todos me conocen, ¿sabes? Que salgo de la iglesia. Y a veces ni siquiera saludo, pero por lo mismo no es de que no quiera, soy tímido. Pero conforme va pasando el tiempo, Dios me ha ido ahora sí enseñando, ¿va? Pero para eso, como les digo, hay que tener fe, creer que Dios va a hacer la obra y Dios nos va a contestar. Y la principal, saber ponernos en manos de Dios, ¿va? Tener fe y poner siempre primeramente a Dios por delante, porque si no lo hacemos, la fe sin obras, la fe, si no tenemos fe en lo que hacemos, pues no vamos a tener respuestas, ¿verdad? Porque es como si nos entre por una oreja y nos sale por otra. Por eso es que en este tema estamos hablando de la perseverancia, que es la fe, de creer en Dios más que nada, que Dios nos trajo al mundo, ¿verdad? Que Dios dio su vida por nosotros,
por medio de la crucifixión fuimos salvos. Ahora Dios nos ha dado todo y lo único que tenemos que hacer es seguir adelante, no desmayar, ¿verdad? Y más que nada ponernos en oración para que Dios sea un guía hacia nosotros, porque muchas de las veces si uno quiere hacer las cosas por su propia voluntad no salen, porque todos necesitamos un guía, y lo que hacemos nosotros a veces es buscar un guía, pero en la calle, ¿verdad? No espiritual, es lo primero que hacemos. Cuando nos enfermamos, ¿qué es lo que hacemos primero? Es buscar ayuda en la calle, pero en la calle no vamos a ayudar, no vamos a buscar, no nos van a dar una buena respuesta. Allá nos van a decir, vete amante, vete a otro lado, que están haciendo esto, ¿verdad? Pero lo que conocemos de la palabra de Dios, sabemos que lo que tenemos que hacer, buscar a Dios, venir a la iglesia, ponernos en oración y esperar que Dios nos dé la respuesta. Pero para eso tenemos que tener paciencia, perseverancia y sabiendo que Dios va a contestar todas nuestras peticiones que le hagamos pedido, ¿verdad? Ya cuando hayamos cumplido todo eso, entonces vamos a recibir los beneficios que Dios nos va a dar, ¿verdad? Que es la vida eterna. Vamos a ser sus hijos, vamos a estar inscritos en el libro de la vida, y más que nada Dios nos va a dar palabras para poder, bueno, más bien dicho, Dios nos va a preparar por medio de las escrituras para poder hacer lo que Dios quiere, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero para eso tenemos que prepararnos y estar constantemente en oración y escudriñando las escrituras, porque la palabra de Dios nos dice escudriñar las escrituras porque en ellas encontraréis vida eterna, y son las que dan testimonio de Dios nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar las escrituras para poder conocer a Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y más que nada darnos cuenta de tantas cosas que Dios hizo por nosotros, que a veces nosotros con una cosita ya nos andamos desmayando, andamos desesperados, ¿va? Si nos ponemos a ver todo lo que padeció Dios por nosotros, no es nada lo que nos pasa a nosotros, y es muchas las veces es lo que nos ayuda también. El escudriñar las escrituras nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad?, que no conocemos cuando andamos en el mundo. Por eso, para poder ser hijo de Dios y recibir de los beneficios de Dios y la vida eterna, tenemos que tener todo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Estar en oración, ser perseverantes, creer en Dios nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que Dios nos va a tratar como hijos y como amigos, ¿verdad? Si podemos buscar en Salmos, capítulo 17, versículo 15. Vamos a ver lo que es, cómo tenemos esperanza en Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Dice en Salmo 17:15: en cuanto a mí, veré tu rostro, en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, ¿verdad? Aquí podemos ver que de qué manera tenemos esperanza en Cristo Jesús cuando despertemos. Cuando ya, ahora sí, como dicen, cuando Dios nos recoja, vamos a despertar, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y le vamos a conocer. Y podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Aquí vamos a ver cómo Dios se manifiesta ante nosotros, ¿verdad? Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. En el 4.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifiestos en Dios. Vemos cómo Dios se va a manifestar con nosotros, pero eso va a ser después, porque dicen las palabras de Dios que todos compareceremos ante un tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas a Él, y nosotros, depende cómo andemos, es como vamos a estar con Él, ¿va? Porque muchas veces decimos, yo soy salvo, y no hacemos la voluntad de Dios, ¿va? Es muy diferente. Y solamente haciendo lo que es la voluntad de Dios es como vamos a tener una esperanza en Él para el día que ya Dios nos recoja, ¿va? Si podemos buscar San Juan 14:3, dice, tendremos un hogar eterno en Cristo Jesús, y si me fuere, yo os prepararé lugar, y si me fuere, y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. Vemos que Dios va a pasar un lugar para nosotros, para el día de su venida, Pero todos sabemos que para ocupar un lugar de esos, o estar seguros, tenemos que entregarnos completamente a Él, ¿verdad? Y hacer su voluntad para poder tener una esperanza en Dios. Porque muchas veces no nomás está de venir a la iglesia, porque pues aquí en la iglesia muchas veces somos unas personas y salimos a la calle y somos otras, ¿va? Así es que la palabra dice que todo lo que hagamos su voluntad, ya sea en la iglesia y en la calle, porque no nomás aquí, ¿va? Porque muchas veces aquí tenemos un comportamiento y en la calle no conocemos o tenemos mal comportamiento, ¿va? Dice en el versículo 28 de Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Dice, el cual Dios transformará el cuerpo, ¿va? De la humillación, para que sea el cuerpo de la gloria, de la humillación a la gloria de Dios. Dios nos va a transformar y seremos hijos de Dios. Seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya, para el poder y con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿verdad? Y vemos que seremos transformados a semejanza de Dios. Si buscamos 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos, tenemos la promesa de Dios que nos va a limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, y nos va a perfeccionar en la santidad y en el temor de Dios, ¿verdad? Como Dios es grande y misericordioso con nosotros. Por la purificación se manifestará la fe, dice la palabra de Dios, ya que quien no cree tampoco se purifica. Así que
hay que creer en Dios para poder ser purificados, ¿verdad? Esas tres cosas que dije son partes para poder ser hijos de Dios, para poder tener esperanza de Dios y para poder recibir la salvación, ¿verdad? Pero son cosas fundamentales que Dios quiere que tengamos: fe, creer en Dios y esperanza. Y en esta hora, hermanos, es todo de mi parte, ¿verdad? Y dejo el micrófono para quien le corresponde.